Hablar de un tema muy importante para la ginecología y la obstetricia, que es la hemorragia posparto. Los objetivos de este tema tan importante es que hay que reconocer muy bien los factores de riesgo de la hemorragia posparto, hay que revisar el protocolo de prevención, que la prevención es lo más importante, revisar los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo y como resultado de la hemorragia, y estimar muy bien la pérdida hemática y el retraso en el diagnóstico del shock, y revisar el concepto de shock hipovolémico y cuándo activar el protocolo de hemorragia masiva obstétrica y de transfusión masiva. Recordar también las técnicas quirúrgicas que vamos a utilizar cuando ocurra una hemorragia posparto. Este es un poquito el esquema del tema que vamos a seguir: el manejo del alumbramiento, después lo que es un shock grado 1 y grado 2, el shock grado 3 y grado 4 y los fármacos que vamos a utilizar. La hemorragia posparto es una de las causas, tanto en países en vías de desarrollo como en países ya desarrollados, que pueden causar muerte materna. Las causas más frecuentes de esa muerte materna es que haya un retraso en el diagnóstico, la infraestimación de la pérdida hemática, es decir, que nunca parece que la paciente ha perdido tanta sangre como realmente ha perdido, y el retraso en la activación de los protocolos. El 70% de las hemorragias en gestaciones es en gestaciones de bajo riesgo, con lo cual hay que estar atentos. Y la mayoría de estas son en pacientes que tienen una obstrucción de placenta o una placenta previa conocida. Los factores desencadenantes, como vamos a ver ahora, pueden ser por la trombina, por el tono, por el trauma o por el tejido, las 4 T's. Y aquí tienen detallados otros tipos de factores que pueden influir en que haya una hemorragia posparto. Tenemos factores que pueden ser anteparto y factores que pueden ser durante el parto. El esquema para seguir en una hemorragia posparto es la prevención, como hemos dicho, la reanimación y el diagnóstico temprano, la estabilización y tratamiento de la etiología de la hemorragia y el manejo ya avanzado, que es un tratamiento de la hemorragia, y con estas distintas técnicas que después comentaremos. El manejo activo durante el alumbramiento. Esto es muy importante para evitar que ocurra una hemorragia posparto. Los factores de riesgo anteparto hay que tenerlos conocidos y es máximo riesgo, por ejemplo, una paciente que tengamos alta sospecha de acretismo placentario. El acretismo placentario son aquellas placentas que están muy implantadas en el endometrio, que incluso llegan al miometrio. Pacientes de alto riesgo hay que tener pruebas cruzadas y reservadas 2 o 4 unidades de hemáticas. Los factores de riesgo pues son que tenga paciente anemias, que tengan alteraciones en la coagulación, preeclampsia, rotura uterina, placenta previa, desprendimiento o más de 4 placentas necesarias previas. De bajo riesgo, pacientes con factores de bajo riesgo, hay que tener coagulación y fibrinógeno, que tengan una cesárea electiva anterior, que tengan una cesárea durante el trabajo de parto, que eso ocurre en muchos casos, que tengan una bolsa rota de más de 24 horas, una corionionitis, un embarazo gemelar, un macrosoma, o que haya tenido una hemorragia posparto previa. Y durante el parto tenemos estas situaciones: un acretismo, un expulsivo prolongado, fiebre intraparto, un parto prolongado de más de 12 horas o un parto precipitado. Ambas cosas son factores de riesgo. Un parto instrumental y la retención de la placenta más de 30 minutos. Todo esto son factores de riesgo. Para prevenir que haya una hemorragia posparto, directamente en el alumbramiento hay que hacer un alumbramiento activo o lo que llamamos alumbramiento dirigido. Es decir, hay que poner un bolo de oxitocina intravenosa después de que el primer hombro, el hombro anterior del parto, haya salido, y en la cesárea. Lo mismo, cuando sale el primer hombro fetal. Después hay que hacer tracción y contracción y masaje uterino. Y pinzamiento del cordón en 1 minuto o cuando deja de latir. Las medidas preventivas tras la salida del recién nacido, pues en un parto con una cesárea de bajo riesgo, es poner oxitocina. Nosotros ponemos 5 unidades hora en un suero y después se pone oxitocina de mantenimiento durante 4 horas. En partos que tengan o en una cesárea más un factor de riesgo de todos los que hemos mencionado antes, hay que poner oxitocina y misoprostol, que se suele poner por vía rectal. La oxitocina 5 unidades hora
Como hemos dicho antes, más 3 comprimidos rectales de misoprostol, que es el conocido Cytotec. Y después el mantenimiento de la oxitocina durante 2 horas. Y si tenemos una cesárea más 2 factores de riesgo, debemos utilizar carbetocina, que es el Duratobal. Primero en un bolo intravenoso, lentito, y después no necesita mantenimiento, el Duratobal. Esto disminuirá un 50% el riesgo de hemorragia posparto y también disminuirá la necesidad de transfusión. Para manejar la hemorragia posparto deben de estar trabajando de manera coordinada el ginecólogo, el anestesista, la matrona, la enfermera, la auxiliar, el celador y el banco de sangre. Todas esas personas son necesarias y tienen que estar llamadas cuando sospechamos que una paciente va a tener una hemorragia posparto o cuando la está teniendo. Entonces, cuando se sospecha un sangrado abundante y se usan ya más de 2 uterotónicos, debemos denominarlos shock grado 1 o 2. Las causas del sangrado, como os he comentado antes, son las 4 T's. Una es el tono, es decir, que el útero pierde tono de manera espontánea después de un parto. Lo normal es que el útero, con lo que nosotros ponemos y de manera fisiológica, tenga un tono muy alto cuando ha terminado el parto y el alumbramiento. Si vemos que pierde el tono, hay que hacer una compresión bimanual y masaje uterino. Y como uterotónico se tiene que usar oxitocina. Una ampolla de 10 unidades y después en perfusión. Primero en una dosis y después en perfusión. La otra causa del sangrado puede ser un trauma. Hay que explorar muy bien la vagina, el cuello uterino, todo el útero si estamos en una cesárea, por la parte de delante y por la parte posterior, para ver si ha habido alguna rotura uterina, algún desgarro o algo que se nos está escapando. Y extraer todos los coágulos, por ejemplo, de la vagina. Para el trauma lo que utilizamos es Metergin. Esto hace que haya un menor sangrado, una menor hemorragia. Y utilizamos el Metergin también en ampolla, en unas dosis de media ampolla o intravenosas de forma lenta. Cuando la causa del sangrado es el tejido, pues que puede haber quedado tejido placentario retenido. Entonces hay que valorar hacer un legrado. Se suele hacer la ecografía para evitar el riesgo de perforación. Y el uterotónico que también solemos utilizar es el misoprostol para que provoque contracciones y contraiga bien el útero y se puedan expulsar esos restos. Y la siguiente T es la trombina. Es decir, que entremos en una situación en la que la paciente haya sangrado mucho y haya un problema de coagulación. Utilizaremos el Emavate, que es el Carboprost, en ampollas de 250. Se puede usar una ampolla y repetirla incluso a los 10 minutos. Como máximo se usan 8 ampollas. En el shock hipovolémico, el American College of Surgeons, aquí tiene unos grados para determinar el shock hipovolémico, según la pérdida de sangre, según la frecuencia cardíaca de la paciente, según la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la diuresis y el estado mental en el que encontramos a la paciente. Todo esto nos va a clasificar en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. En la fisiología materna, pues vemos que la fisiología materna es un poquito más parecida a una gran cantidad de sangre y de plasma, con lo cual tiene una volemia muy alta. Las adaptaciones maternas a la pérdida de sangre son la taquicardia, la taquipnea y la hipotensión. La taquicardia aparece como cuando hay pérdidas mayores de 1000 mililitros. El pulso es el primero que se afecta con la hipovolemia y hay que mejorar la perfusión. La taquipnea es secundaria a la hipoxemia. Y la hipotensión es un hallazgo ya mucho más tardío. El pulso suele estar en una sistólica de 80 o de 70. Si después de la hipovolemia la descompensación se manifiesta con hipotensión, entonces el deterioro será extremadamente rápido. Para administrar la oxitocina, que lo deben de manejar la matrona, el ginecólogo y el anestesista, tenemos que usar la regla del 3×3. Es decir, 3 unidades de oxitocina intravenosa lenta, en 3 minutos reevaluar el tono y si es inadecuado, otras 3 unidades de oxitocina lenta, en 3 minutos hacer lo mismo.
Si es inadecuado, 3 unidades de oxitocina lenta y en 3 minutos reevaluar el tono. Si la respuesta es buena, 5 unidades por hora, 20 unidades en un suero de 500 a 125 centímetros cúbicos por hora. Si la respuesta no es buena con todo esto que hemos utilizado, hay que pasar a un uterotónico de segunda línea. Los uterotónicos de segunda línea, pues hemos dicho que pueden ser el metergin, pero que se utiliza más en retenciones placentarias, como hemos dicho, y el más importante es el misoprostol, que nos va a ayudar para cuando ya está el tratamiento. Es menos efectivo para la prevención. Y posteriormente la carbetocina, que es el otro uterotónico que hemos dicho que es más eficaz que la oxitocina y es muy profiláctico para las hemorragias posparto cuando las sospechamos, para su prevención. En el shock grado 3-4, en ginecología debemos conocer el uso del balón de Bakri y en anestesia debe conocer el protocolo de la hemorragia pasiva. En el balón de Bakri, que lo tenemos aquí descrito, es un balón que se introduce en la cavidad uterina y se suele llenar de suero fisiológico y lo que hace es una compresión interna y suele ser bastante eficaz. Se realiza cuando hay una tenia uterina. Es importante controlar que no se produzca posteriormente una corionionitis, hay que controlar y poner antibiótico. La matrona y enfermería y el anestesista del laboratorio tienen que estar avisados. Hay que canalizar una vía, hacer un hemograma, hay que cruzar sangre para transfundir, hay que sondar la vejiga, se utiliza oxígeno para la paciente y una manta térmica si la paciente está con frío. Se hace la transfusión, se pone el antibiótico y posteriormente se repone la volemia de la paciente. Todas estas medidas también hay que hacerlas, incluso el fibrinógeno, aunque vayamos a usar el balón de Bakri. Como hemos dicho, estos son los grados de shock y tenemos las medidas del balón de Bakri y también tenemos esta cirugía que es la cirugía de Belinch, que lo que hace también es contraer el útero, hacerlo más pequeño y hacer una contracción artificial. Bueno, ya os he explicado más o menos el balón de Bakri, que aquí repetimos lo mismo. Y en el tratamiento de la hemorragia posparto es muy importante, como ya hemos mencionado también, la transfusión temprana. No hay que parar y esperar al análisis. Si ya vemos que la paciente ha sangrado mucho, hay que empezar con la transfusión. Y la reanimación hemostática, más sangre y menos cristaloides. Muchas veces creemos que es importante reponer el volumen de la paciente, que lo es, pero es importante también transfundirla, porque se ha demostrado que si hay un retraso en la transfusión hay una mayor mortalidad. En cuanto al fibrinógeno y al lansafibrin, esto es una cosa que más la usan más los anestesistas cuando estamos en una situación de hemorragia grave, pero también es conveniente conocerlo para saber cuándo tenemos que decirle al anestesista o a la matrona o a quien nos esté ayudando que la paciente debe necesitar fibrinógeno. En la hemorragia masiva, cuando hay pérdidas sanguíneas superiores de 150 mililitros por minuto, por más de 10 minutos, es una hemorragia que amenaza la vida de la paciente y precisa una transfusión masiva. La transfusión masiva es de la mitad de la volemia en 4 horas. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una hemorragia, un shock grado 3 o 4. El balón de Bakri, como os he explicado antes, es un balón que se parece a una sonda urinaria y lo que tiene es 3 vías para inflarlo y para desinflarlo. Entonces se introduce por vía vaginal, lo más normal cuando estamos en un parto, en la cavidad uterina, se introduce desinflado y posteriormente se va llenando de suero fisiológico hasta que se hincha y vemos que cede el sangrado. Esto se deja así, tiene una pinza para que el agua no refluya y lo dejamos por lo menos 24 horas. Tiene un gran éxito, se ha encontrado un éxito de un 84%, hace que se taponen los vasos, el efecto es como un taponamiento o una compresión y debe de colocarse por ecografía
Y estos, como hemos dicho, un ginecólogo, suero-fisiológico, la oxitocina en perfusión, poner siempre el antibiótico y una compresa en la vagina. El protocolo de hemorragia evasiva, la regla del 30 que hemos comentado antes, y también la regla del 3x3 de la de antes, perdón, ahora la regla del 30, que tenemos que saber que en la hemorragia pasiva el pulso aumenta 30 latidos por minuto, que disminuye un 30% el volumen sanguíneo, la presión arterial disminuye 30 milímetros de mercurio, que la hemoglobina disminuye un 30% también y el hematocrito otro 30%. Es decir, el hematocrito está por debajo del 30%. La activación del protocolo de hemorragia masiva, vemos cuando hemos dicho la regla del 30, todo esto hay que avisar y activar el protocolo de transfusión masiva, que hemos dicho que hay que reponer el volumen de sangre casi completo de una paciente. El protocolo de hemorragia masiva son medidas generales de estabilización, 3 ampollas de fibrinógeno y 3 de anchafibrin, la transfusión de concentrados de hematíes de plasma y de plaquetas. El hematocrito no son los que deben de guiar la transfusión porque están muy falseados, es decir, cuando vemos que se cumplen los 3 criterios, pero vemos que ha habido muchísimo sangrado, hay que empezar la transfusión y sin demora. Es decir, si no tenemos transfusión del grupo de la paciente, 0 negativo. Es lo que más va a salvar la vida a la paciente. Si todas las medidas que hemos hecho antes no son eficaces, pues entonces pasamos a las técnicas quirúrgicas. La primera técnica quirúrgica es la embolización. Hay que llamar al radiólogo intervencionista para que haga una embolización de las arterias uterinas, que suele ser también muy eficaz. Lo que pasa es que la paciente ya está en un estado en el que hemos muchas técnicas y mucho, con lo cual tiene que estar en su protocolo de transfusión masiva y de hemorragia evasiva, avisado el radiólogo vascular, y con eso la verdad es que en la mayoría de los casos dejan de sangrar. Si no, pasamos a la técnica, otra técnica que hemos hecho es la técnica del Belinch. La técnica del Belinch es una técnica quirúrgica en la que se hacen una especie de tirantes al útero con una sutura gorda, y lo que hacemos después es en la salida, en la histerotomía, se anuda esa sutura y el útero se encoge y se queda como muy arrugadito, como contraído. Si estamos en una cesárea y tenemos accesibles las arterias uterinas, pues hay que ligar las arterias uterinas, pero esto es una cosa ya bastante extrema que cada vez yo creo que se utiliza menos porque dejamos el útero totalmente isquémico. La histerectomía obstétrica, pues la histerectomía obstétrica obviamente es una medida que depende de la situación en la que nos encontremos, depende de si la mujer ha cumplido sus deseos genésicos, depende de cómo haya nacido el recién nacido. Es una situación que todavía se realiza, que muchos ginecólogos y obstetras nos encontramos con ella y hemos tenido que hacerla, pero realmente es la que se intenta evitar, sobre todo si la paciente no ha cumplido sus deseos genésicos y si el recién nacido está en buenas condiciones, porque si tienes que decirle a una paciente que le has quitado el útero después de parir, pues es una situación bastante complicada. Y el taponamiento pélvico, a veces simplemente con el taponamiento pélvico, si no es una hemorragia muy, muy importante y vemos que es como un sangrado en sábana que puede venir de la vagina, más de la cavidad uterina o también un poco de la cavidad uterina, pero puede ser eficaz, con lo cual siempre hay que tenerlo en cuenta. Aquí tienen un poquito de bibliografía para que revisen si quieren saber algo más de la hemorragia posparto y espero que les haya quedado claro el tema. Así que muchas gracias y un saludo.